Buenas tardes amigos, hoy con una palabra del Señor a nuestras vidas, a nuestros corazones, y es mi anhelo en este día que la palabra del Señor haya cabida en nuestros corazones, a la cual hacemos bien estando atentos, porque de ella es de la palabra de Dios que depende nuestra vida, y es ella donde nosotros encontramos el verdadero camino a la salvación. Y hoy quiero leerles esta palabra que está en Primera de Pedro 1:24. Dice de la siguiente manera: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Y qué significa esta palabra? Esta palabra significa que el ser humano, que tú y yo estamos hoy, pero mañana no sabemos. Significa que somos aptos, todos estamos expuestos a la muerte en cualquier momento. Significa que en este momento yo puedo estar aquí hablándoles esta palabra de Dios y en un momento salir a la calle, y si Dios lo decide, ya yo no voy a estar. Nosotros no tenemos el control sobre ese tiempo. Nosotros no somos eternos. Todos somos aptos para morir algún día. Pero algo que sí es eterno, y lo sabemos por la palabra de Dios, es nuestra alma. Nuestra alma va a vivir en una eternidad. No es la vida del hombre en general, no solo su cuerpo, sino su vida, su alma, su espíritu es eterna. No es solo esto que vemos aquí, no es solo este momento que estamos aquí. Esto es un paso, aquí estamos de paso, y de eso somos conscientes todos, los cristianos, los no cristianos, todos somos conscientes que estamos de paso en este lugar. Y esta palabra nos dice que así como la hierba hoy está y mañana se seca, así somos nosotros. Todos nosotros sabemos que vamos a morir algún día. Pero lo más hermoso de la palabra de Dios es que dice que todos los que estamos en Cristo, aunque nuestro cuerpo esté muerto, nuestra alma vive eternamente, va a la vida eterna, y no moriremos, sino que viviremos con Cristo. Y, y esto es algo que nosotros le prestamos tan poca importancia, y nos enfocamos tanto y nos preocupamos tanto por lo que tenemos aquí, por lo que vivimos aquí, por lo que no tenemos aquí, por lo que no vivimos aquí. Y pocas veces pensamos en la eternidad, pocas veces pensamos en lo eterno. Y, y algo que ha hablado mucho el Señor desde siempre en su palabra, dice que en reposo y en quietud seremos salvos. Esto no significa que vamos a estar quietos, cruzados de brazos y mirando para el techo, esperando cuando vamos a ser salvos, no. Cuando Él habla de quietud y de reposo, Él habla de que nuestro ritmo cardíaco no se acelere por lo que vemos, de que nuestro ritmo cardíaco no se acelere porque no hay comida, de que nuestro ritmo cardíaco no se acelere porque no hay provisión, de que nuestro ritmo cardíaco se acelere porque no hay salud, sino que estemos en reposo y en total plenitud, confiando en que Dios es nuestro proveedor, en que Dios es nuestro sanador y que Dios es nuestro salvador. Entonces, como les decía al principio, bien hacemos en estar atentos a esta palabra, porque es de la palabra que depende nuestra vida, es de lo que Dios dice de nosotros. Y, y en estos tiempos ha venido mucho el temor sobre nuestras vidas, y el Señor ha hecho un llamado y sigue haciendo un llamado a toda la gente, a todos. Miren, por las costumbres hemos escuchado que cuando las almas se mueren se van a penar, y uno reza y uno hace rezos, repeticiones o paga misas, y eso lo escuchamos y lo creemos porque venimos años escuchándolo,
Pero la palabra de Dios, que es de la que depende nuestra vida, nos dice algo diferente. Dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. No hay un lugar donde vamos a pagar nuestros pecados. Es aquí, mientras haya vida, hay esperanza. Es aquí donde nosotros podemos mirar nuestra condición, donde nosotros podemos reconocer delante de Dios nuestros pecados, poder reconocer delante de Él quiénes somos, y es aquí, mientras haya vida, podamos decir: sí, Señor, soy un vil pecador, pero límpiame y lávame por la sangre de tu Hijo, con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Porque solo a través de Cristo hay perdón de pecados. No es por el rezo que otra persona haga, por más santa que sea la persona, por más buena, por más pura, por más buena gente que sea. No es el rezo de nadie lo que nos salva, sino que nosotros confesemos antes de morir, podamos confesar delante de Dios quiénes somos, confesar nuestros pecados, pedir perdón a Dios. Entonces esa redención, ese perdón de pecados viene a nosotros. Esa obra de la cruz viene a nosotros a salvarnos de quienes somos. Muchos decimos: es que yo no peco, es que yo no robo, es que yo no mato, es que yo no miento, es que yo no fumo, es que yo no bebo, es que yo no me drogo. Es que tenemos tantas cosas a las que llamamos pecado, que son pecado obviamente, pero entonces nosotros las vemos, las que están lejos de nuestra vida, y decimos: yo no peco porque yo no hago esto. Pero la condición de pecado del hombre está desde que Adán y Eva desobedecieron. Ya nosotros venimos con ese pecado, y es necesario que todos nos arrepintamos, porque eso es lo que el Señor está esperando, como dice en Pedro, que no es que Él tenga su venida por tardanza, como muchos dicen. Hace poco escuché a alguien que decía: he escuchado que dicen esto y esto durante años y no pasa nada. Y lo mismo dice la palabra de Dios. No es que Dios retarde su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que tiene misericordia, Él espera para que todos los hombres vengan al arrepentimiento, para que todos los hombres, todos los seres humanos podamos reconocer nuestra condición de pecadores delante de Dios, y podamos ser redimidos por la sangre de Cristo, y podamos realmente ir a una eternidad en el cielo. Y ese es el anhelo del corazón de Dios desde siempre, desde la eternidad. Es eso, que nosotros procedamos al arrepentimiento, que nosotros de corazón nos volvamos a Dios, que nosotros de corazón confiemos en Dios, que nosotros de corazón confiemos en Él, no porque lo vemos, sino porque sabemos por fe que en Él hay salvación, por esa obra de la cruz, por Cristo. Y que no nos dejemos mover por lo que vemos en el mundo, que nuestro temor, como dice la palabra de Dios, en Isaías creo que es que dice que nuestro temor sea a Dios, que nosotros no nos atemoricemos por lo que hay en el mundo, que estamos amenazados, sí, todos los días estamos amenazados por enfermedades, por violencia, por qué sé yo, tantos peligros que nos asedian, pero que nuestra confianza esté puesta siempre en Dios, y que esta palabra, que es viva y eficaz, que la palabra de Dios, que es la que transforma, que la palabra de Dios, que es la que nos hace nuevas criaturas, porque dice la palabra de Dios que el que está en Cristo nueva criatura es, y es la palabra de Dios, Cristo mismo. Él es el verbo hecho carne. Él es el que nos cambia, Él es el que nos transforma. Es esta palabra, son ríos de agua viva que nos lavan, que nos limpian, que nos purifican, que nos enseñan, que cuando nosotros leemos la palabra de Dios podemos ver nuestra condición, podemos ver quiénes somos. Dice Santiago que la palabra de Dios es como un espejo donde nosotros podemos ver quiénes somos. Es ella la que nos muestra nuestra condición de pecado, pero es ella también la que nos enseña que aunque somos pecadores, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si nosotros nos arrepentimos y si nosotros confesamos nuestros pecados. Entonces viene Dios y nos reviste, nos da una nueva naturaleza nacida del Espíritu, nacida del agua y del Espíritu, una naturaleza divina, una naturaleza de Él, una naturaleza
para poder amarlo, porque en nuestra condición pecaminosa es muy difícil nosotros amar a Dios, pero el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, y cuando viene esa nueva naturaleza a nosotros, entonces nuestros ojos son abiertos y podemos empezar a amar a Dios como Él quiere. Es todo. Miren, esto no se trata de decir, bueno, voy a seguir al Señor, entonces voy a dejar de hacer esto, me voy a empezar a vestir así porque es lo que le agrada al Señor, me voy a empezar a hablar así porque es lo que le agrada al Señor. No, esos son duros tratos contra el cuerpo, dice la palabra, y son ofrendas que podemos hacerlas voluntarias a Dios, no significa que estén mal, pero lo que Dios nos manda es a que nos acerquemos a Él y lo amemos a Él con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, y nos enfoquemos en Él y pensemos en Él, meditemos en su palabra, que cuando empecemos a ver mucho hacia afuera el mundo, lo que está pasando, que empecemos a ocupar nuestra mente con la palabra de Dios. La meditación de la palabra de Dios es bien importante porque no nos deja estar ociosos cuando pensamos en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, que es la palabra de Dios. Y meditamos en la palabra de Dios todo el tiempo, entonces esto no nos deja estar ociosos, no nos deja estar pensando en chismes, no nos deja estar pensando en los pecados del hermanito, de la hermanita, sino que nos va purificando a medida que nosotros meditamos y meditamos más la palabra de Dios. Esa palabra nos va limpiando y va transformando en nosotros todo aquello que necesita ser transformado. Entonces viene esa apertura de nuestros ojos donde podemos ver realmente nuestra condición y nuestra necesidad de Dios. Cuando nosotros entendemos nuestra condición, cuando nosotros empezamos a ver por la palabra quiénes somos, que nuestras justicias son como trapos de inmundicia, que todo lo que nosotros podamos hacer no es nada bueno, entonces entendemos esa condición y podemos entender por qué necesitamos a Dios en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar, y nuestra dependencia de Él tiene que ser siempre. Porque como les decía al principio, esto aquí es un peregrinaje, esto aquí es una pasadita nada más en esta tierra, y hay un futuro que es eterno. Entonces pensemos en eso, en que si queremos una eternidad en el cielo, en que si queremos una vida eterna, entonces necesitamos desde este mismo momento aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador y vivir para conocerlo, poder entender, poder ir a la palabra de Dios y empezar a conocer la verdad, no lo que escuchamos. Miren, si ustedes que son padres, uno de sus hijos se enferma y viene alguien y le trae un frasco sin etiqueta, sin nombre, y le dice, dele esto que se va a aliviar, yo estoy segura que todos nos preocuparíamos de investigar primero si sí lo va a aliviar, porque qué tal que sea un veneno y acabemos de matar a los hijos. Lo mismo pasa con lo que nosotros escuchamos de Dios. Toda la vida consumimos y comimos sin preguntar lo que nos hablaban de Dios, y terminamos adorando cosas extrañas, terminamos haciendo cosas extrañas que no están en la palabra de Dios. Y esto es una invitación, miren. Mientras haya vida, hay esperanza. Mientras nosotros tengamos vida, mientras nosotros estemos en esta tierra, hay esperanza de que nosotros podamos reconocer nuestra condición y podamos entender que no hay otro camino al Padre, que no hay otra vía para llegar al cielo. Por más buena gente que seamos, por más buenos que seamos en esta tierra, por mejor que nos comportemos en esta tierra, no hay una forma de llegar al cielo, no hay una forma de llegar a Dios si no es por su Hijo Jesucristo, si no es por ese sacrificio en esa cruz. Y esto es una invitación a eso, a que mientras haya vida hay esperanza, y a que podamos hoy, cada uno de nosotros, aceptar a Cristo. Si tú no lo has aceptado, aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador, a que empieces a pensar en esa vida eterna. Y también a ti, si lo has conocido pero te has apartado, a que tú te reconcilies con el Señor, a que tú vuelvas al camino del Señor, porque sabes que después de que
venga la muerte, ya no hay ninguna esperanza. Entonces no juguemos con las cosas de Dios, no juguemos con la palabra de Dios. Y abramos nuestros ojos porque es tiempo, este es un tiempo de correr a la presencia de Dios. Este es el tiempo de correr a nuestro refugio que solo es Él. No busquemos refugio en otras partes, no busquemos seguridad en otras partes, porque solo en reposo y en quietud seremos salvos. Solo es bajo sus alas, bajo su sombra, bajo su cuidado, donde nosotros podemos ser salvos. Es ahí, y cuando hablo de salvos, no hablo de que nos salve de las enfermedades, no hablo de que nos salve de las catástrofes, no hablo que nos salve de los accidentes. Si es su voluntad y Él quiere salvarnos, sí que nos va a salvar. Pero cuando hablo de salvarnos, estoy hablando de nuestra alma, de que nuestra alma vaya a una vida eterna con Él y no a una muerte eterna. Miren, casi siempre pensamos o tenemos la idea de que el infierno, cuando las personas mueren y van al infierno, se queman y quedan muertas y no saben más. Pero la palabra de Dios dice otra cosa. La palabra de Dios dice que en el infierno es un tormento eterno. Dice que el gusano nunca muere. Es decir, que se siente el dolor de las quemaduras eternamente. Y si nosotros honestamente metiéramos un dedito en una candela o en una estufa prendida, no soportaríamos ni un segundo. Entonces imaginemos esa eternidad de tormento, y esto no es para asustarlos, esto es para que nuestros ojos se abran y para que tengamos una idea de a dónde no queremos ir. Entonces, si tenemos claro que queremos ir al cielo, porque todos tenemos claro que queremos ir al cielo, debemos entender que el único camino es Cristo, que la única vía es Cristo, por ese camino vivo que se abrió a través de Él en esa cruz, cuando se rasgó el velo y se abrió ese camino al Padre. Solo por Cristo, solo en Cristo hay salvación. No hay ningún otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Así que en este día es el anhelo de mi corazón, como siempre, que el Señor te bendiga, que el Señor llene tu vida con su Espíritu Santo, que el Señor te bautice con su Espíritu Santo, que el Señor llene tu corazón con su amor, con su paz, con su gracia, con su benignidad, y que cada día sea Él acercándonos más a Él, a su presencia. Que Dios te bendiga.